Seguimos con el estudio de Romanos. Particularmente esta carta de Romanos, los primeros capítulos son un tanto duros en cuanto a la doctrina y las cosas que se dicen. Recuerde que el capítulo 1 habla específicamente del hombre, la depravación del hombre, la culpabilidad del hombre. Y a pesar de que a veces podemos decir que el mensaje es un tanto, ¿cómo se puede decir? Duro. Es necesario a veces para remecer, para reflexionar, siempre es tiempo de reflexionar, pero también para dar gracias a Dios, pero también ponerse contento, ¿por qué no? Porque cuando entendemos la condición del hombre en general, de la sociedad y del hombre sin Cristo, ¿cómo no darle gracias al Señor? Porque nosotros tenemos la vida eterna, no estamos bajo la ira y estamos en una esperanza que nos distingue de los demás. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Si es que tenemos esperanza, ¿no? Sí. Aunque a veces vivimos también en desesperanza porque a veces nos contaminamos también con el mundo. Pero es importante que podamos entender también nuestra responsabilidad frente a quienes no conocen al Señor. ¿Ya? Es un mandato claro de ir y hacer discípulos. ¿Ya? Estamos viendo el pecado del hombre religioso, la religiosidad en la iglesia. Y el apóstol Pablo lo ejemplifica claramente en estos capítulos, el capítulo 1, capítulo 2, y especialmente en este capítulo número 2, hablamos de una palabra sumamente dura. La semana pasada y antepasada hablamos de la hipocresía del cristiano. Habla de los gentiles, ¿cierto? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no pertenecen a la nación de Israel y que no profesan la religión judía. ¿Ya? Judía es la religión, hebreo es la nacionalidad. Las naciones gentiles eran las naciones que no pertenecían a la nación de Israel. Y Pablo hace esa división, esa distinción entre los gentiles y los judíos. Es importante que tenga eso en mente usted, porque son dos cosas distintas. Son dos pueblos distintos en el tema del contexto, ¿ok? Del capítulo 1 al capítulo 8 hay una exposición doctrinal en donde se revela la justicia de Dios. ¿Ya? Del capítulo 1 al 4, de lo que estamos viendo, vemos la salvación de los pecados, o sea, la revelación de la ira de Dios sobre el hombre impío. ¿Recuerdan? La ira de Dios se revela contra toda impiedad y toda injusticia. Exactamente. Entonces, nadie, absolutamente nadie, quedará sin castigo. A veces queremos tomar como la justicia en nuestras manos. No nos corresponde. Y es lo que hemos estado viendo un poquito en Apocalipsis 20, cuando habla del gran trono blanco. Muestra claramente que cada una de las personas, cada uno tendrá que dar cuenta por sus obras. Y precisamente en el juicio del trono blanco, cada persona impía que no conoce al Señor tendrá que dar cuenta de sus obras. Entonces, a veces nosotros decimos, ¿cierto?, tanta injusticia, tanta maldad que hay en la sociedad, tanta delincuencia, tanta gente que comete delitos y quedan impunes. Para el hombre puede resultar así, pero para Dios, créanme que no es así. Cada uno tendrá que dar cuenta por sus obras. Obviamente también nosotros los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia, también tendremos que dar cuenta también de nuestras obras, que serán pasadas por fuego. Y algunos sufrirán pérdida y otros recompensa. Es el momento de examinarse y decir, ¿sufriré pérdida o sufriré ganancia? Recibiré una felicitación, una carita feliz, más que eso, ¿cierto? A propósito de esto, hoy tenemos Santa Cena, ¿ya? Vaya preparando su corazón, su relación con el Señor. Para quienes nos están acompañando hace poquito, si usted considera que es un hijo de Dios y que está a cuenta con el Señor, le invito a tomar la Santa Cena con libertad. No hacemos distinción si que usted formalmente pertenece o no pertenece a la iglesia, pero sí es necesario que, bueno, principalmente requisito, que sea un hijo de Dios para poder tomar la Santa Cena, para que lo haga con discernimiento. Y lo fundamental también, que estemos a cuenta con el Señor, porque la Santa Cena es un momento para ponerse a cuenta con el Señor
Y si es que hemos fallado a Él, pidámosle perdón. Y si también hemos fallado a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestra familia, también es el momento para pedir perdón. ¿Ok? Vamos directamente a la palabra del Señor. Romanos capítulo... Bien. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Bien. Romanos capítulo 2, versículo 1, por razón de contexto y para que podamos recordar lo que estamos estudiando. Dice el versículo número 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Palabra importante, subráyela si quieren. Es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? Nadie escapará del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, la paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dijimos que el arrepentimiento es necesario para la salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Versículo número 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus... Segunda palabra clave. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora bien, entendiendo el contexto de lo que estamos leyendo, cuando dice porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿con qué tiene que ver directamente en el contexto? ¿De qué está hablando? Del juicio, ¿cierto? Del juicio. Tanto judíos, tanto como gentiles, cualquiera no está exento del juicio de Dios. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. El justo juicio de Dios. Qué interesante. Porque el versículo 2 dice que más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según ¿qué? Según verdad. El juicio de Dios primero es según verdad. Es solamente para que ustedes, si lo quieren anotar, realmente interesante. Y también el juicio de Dios, miren, en el versículo número 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus, a cada uno, conforme a sus obras. Y termina diciendo en el versículo 16 que dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. El hombre será juzgado a través de Jesucristo. Porque el evangelio tiene que ver directamente con
Jesucristo. Y ahora bien, el apóstol Pablo dice mi evangelio, porque lo hace parte de su vida. Estaba tan impregnado de este evangelio que él tenía que entregar, que tenía que predicar, que él ya lo hacía parte de él. Y lo vamos a ver más adelante con más detención. Pero antes, vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor, vamos a orar. Con respeto y con reverencia delante de nuestro Dios. Padre amado, Padre Santo, Señor Todopoderoso. Primero que todo te honramos, Señor, te glorificamos porque tú eres digno de aquello. Queremos, Señor, rendir completamente nuestra vida delante de ti. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestro pecado. Te entregamos, Señor, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras distracciones que muchas veces no nos dejan servirte de la forma que tú lo mereces. Te agradecemos, Señor, por tanto que nos das cada día, especialmente por esta salvación tan grande que tenemos. No mereciéndola, tú pensaste en nosotros aún en la eternidad. Pensaste en nosotros. Tu amor es tan grande que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para que Él pagara, para que Él fuera la propiciación de nuestros pecados. Él ocupó nuestro lugar. Debiendo nosotros haber estado en la cruz, Cristo lo hizo por amor, porque el único justo era Él. Te agradecemos, Padre, por eso. Y ayúdanos a que el Evangelio, ayúdanos, Señor, a que ese hecho tan maravilloso sea el motivo de nuestra vida para que podamos vivir en gratitud hacia ti. Te pido, Padre mío, por tu iglesia, por esta iglesia que te pertenece. Guíala, santifícala. Te pido por cada una de las familias, Señor, que están acá reunidas el día de hoy, por los que no han podido venir, por los que están pasando alguna dificultad, algún problema, Señor, te pido que tú puedas obrar en ellos, que sean conducidos a tu palabra, que nosotros tengamos también la necesidad, Señor, y la intención de orar por nuestros hermanos, siempre estar velando. Y te agradezco, Padre mío, por tu palabra, porque la tenemos también en nuestro idioma, podemos reunirnos con libertad, cosa que en otros países no tienen ese privilegio. Aprovechemos ese privilegio, Padre mío. A veces, cuando la iglesia es perseguida, como pasó en los primeros cristianos en Jerusalén, que fue necesario, la iglesia despierta. Que no sea necesaria una persecución, que no sea necesaria una tribulación en nuestras vidas para que podamos mejorar nuestra relación contigo. Que sea en amor, que sea en tranquilidad, para que podamos también enfrentar las dificultades con la fe necesaria, basada siempre en tu palabra. Úsame, Señor, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Precisamente vamos a ver desde el versículo 12 al 16, ¿ya? Del 12 al 16. Y veremos que nadie tiene esperanza en sí mismo. Versículo 16. Perdón, versículo 12. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ahora, cada palabra es importantísima en la Escritura. Cada palabra. Miren qué interesante, porque dice, sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Nota la diferencia, no? Primero dice, los que sin ley, hace mención de una ley, pero después la segunda parte del versículo hace mención dice específicamente la ley. Y cuando dice la ley, ¿de quién estará hablando? Recuerden que Pablo nos está hablando de dos tipos de personas, judíos, gentiles o griegos, ¿cierto? Por lo tanto, la primera parte del versículo habla de los gentiles, estos sin ley, y la segunda parte habla de los que tienen la ley, o sea, la ley de Moisés, los 10 mandamientos. ¿Amén? Bien, los gentiles no tienen esperanza en sí mismos, no tienen, son los que no tienen ninguna ley. Noten que no dice la ley, sino dice ley. Son los que no tienen ninguna ley impuesta sobre ellos, ni de Dios, ni de los hombres. ¿Ya? Es uno de los dos extremos. Uno que no tienen ley y el otro es que tienen la ley, los 10 mandamientos. Recuerden que estamos hablando de la hipocresía del hombre religioso, ¿ok? Ya después en el capítulo, en el versículo 17 en adelante, hablaremos directamente de los beneficios, de las responsabilidades y hablaremos un poco de la nación de
de Israel, específicamente. ¿Ya? Este tipo de personas de la primera parte de este pasaje habla, por ejemplo, de una persona que vive tal vez, ya no quedan muchas personas que viven aisladas, ¿no? Donde nunca le ha llegado la palabra, donde nunca le ha llegado el evangelio. Puede ser en un lugar de la selva remoto, en el Amazonas, en el interior, donde ya no conocen el evangelio. Aún esas personas que no han oído quedan condenados. Y vamos a ver por qué. Más adelante en los versículos que siguen. ¿Ya? Los gentiles entonces por sí mismos no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque no han escuchado de él, en este caso del evangelio. Segundo, los judíos, la segunda parte de ese versículo. Los judíos no tienen esperanza también en sí mismos. No tienen esperanza en sí mismos, los judíos. Ojo con eso. Noten que dice la ley. Porque habla de la ley de Moisés, o sea, de los judíos. Exactamente como tenemos el comentario divino sobre los gentiles sin esperanza, también tenemos este comentario divino acerca de los judíos que también nos muestran que no tienen esperanza en sí mismos. ¿Ya? En cuanto a la ley. Yo sé que está un poco complejo al comienzo, pero ya me van a entender. Nadie tiene esperanza en sí mismo. El gentil que no tiene la ley no tiene esperanza en sí mismo. Y el judío que tiene la ley tampoco tiene esperanza en sí mismo. Aún nosotros, no siendo judíos, no siendo hebreos, aún también nosotros no tenemos esperanza en sí mismos, en nosotros mismos, sino que la esperanza que tenemos descansa en Jesucristo. ¿Amén? Amén. Ningún judío, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ningún judío tiene esperanza en sí mismo. ¿Bien? Y aquí podemos hacer el ejercicio que les pedí que no hiciéramos. ¿Recuerdan el versículo número 1 del capítulo número 2? Eres inexcusable tú, quien quiera que seas, que juzgas al otro. Y en lo que juzgas, haces exactamente lo mismo. Qué falta de amor de ese hombre, de ese cristiano. Y tal vez tú también estás falto de amor. Es un idólatra. Y tal vez también tú aún tienes ídolos en tu vida. Es un adúltero. ¿Cómo pudo adulterar? Tal vez tú adulteras, pero en silencio. Cuando nadie te ve. Cuando abres tu teléfono. Cuando miras, cuando nadie te está observando. ¿Se dan cuenta? Hipocresía. Hipocresía. Los judíos conocen la ley. Tienen el conocimiento. La conocen, la manejaban, al pie, la memorizaban. Al igual como nosotros estamos también ahora memorizando la escritura, que es necesario, ¿ya? Pero no vale. El conocimiento en sí solo no vale. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Si alguien lo tiene, por favor, y me puede ayudar. Santiago capítulo 1 y el versículo 22. Sí, por favor. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Exacto. Sumamente claro. Dice lo que dice. ¿Se dan cuenta? Pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, solamente llenarnos de conocimiento. ¿Cuántos por ahí tal vez? Ejemplificando y comparándolo tal vez con los hebreos que manejaban la ley al revés y al derecho. ¿Cuántos hoy en día? Y que no es malo estudiar. Yo digo, no es malo, por eso no malinterpretemos a veces cosas, las sacamos de contexto. Es bueno estudiar, es bueno prepararse y es sumamente necesario. Pero la teoría, el conocimiento debe ir de la mano con la praxis. No tan solo un oidor. No venga el domingo tan solo a oír, que es necesario, ¿cierto? Es necesario oír la palabra del Señor. Pero mientras más oímos, mientras más conocemos, más se nos va a demandar. Por lo tanto, tenemos que llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo. Es maravilloso de repente cuando uno se sumerge en la palabra y el Señor le muestra cosas que tal vez antes uno no entendía. Pero más que eso, hermanos,
Más que llenarnos de conocimiento, tenemos que ser una iglesia que no tan solo profese una fe, que no tan solo conozca de la Biblia, que no tan solo haga discípulos, sino que sea un discípulo de Cristo. Oh, tengo discípulos. Recuerden en esa época que caminaba el Señor Jesucristo. Los fariseos caminaban, ¿cierto?, con sus ropas, con tanta arrogancia, y tenían discípulos. Un verdadero discípulo de Cristo está dispuesto a servir, lo que dijo el hermano Flavio. Un verdadero líder, que tal vez no es apropiada tal vez esa palabra, pero sí, más bien que un líder es un siervo. Un pastor no es un líder, es un siervo, aunque lidera, sí, bajo contexto y conceptos que son actuales. Pero un líder debe ser un siervo. Debe ser un siervo. Y si nosotros discipulamos, tenemos discípulos, ¿cierto? Ese discipulado se debe reflejar en el servir a nuestros discípulos, en que vea a Cristo en nosotros. Dije que ningún judío tiene esperanza en sí mismo. El conocimiento no vale en este juicio. Los judíos conocen la ley, ¿cierto? La conocen. Y hasta el día de hoy la conocen. Pero no conocen al autor de la ley. Dios, pero también Jesucristo. Al Mesías, que es el único que los puede salvar. El oidor se engaña a sí mismo, dice la palabra, ¿no? Se engaña a sí mismo. El conocimiento en sí no es suficiente. Hay que ser hacedor. Hay que llevarlo a la práctica. No hay esperanza de justificación en la ley. No crea que es un mensaje un tanto pesimista, ¿no? Pero más bien piense en usted. Piense que usted no está en esa condición. Y ahora bien, si usted no tiene esperanza y no está seguro de su condición delante del Señor, busque al Señor. Pida que le hablen de Cristo. Mire el Evangelio, mire el sacrificio de Cristo, fue por usted y por mí. No hay esperanza de justificación en la ley. Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2 y el versículo 10. No se puede guardar la ley. ¿Por qué? Dice el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Podemos guardar la ley de forma perfecta? No, no se puede. Porque cualquiera que fallar en un punto será culpable de todo. Gálatas capítulo 3 y el versículo 10. Gálatas, capítulo 3 y el versículo 10. Si se ofende en un solo punto la ley, se hace culpable de todo, o sea, está condenado. Gálatas, capítulo 3 y el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los que dependen de sus obras y nada más de sus obras quedan bajo maldición. Las obras son un reflejo, son producto de que somos hijos de Dios. Pero ninguno se salvará por las obras. Los que dependen de sus obras y nada más quedan bajo maldición, porque tienen que permanecer en todas las cosas escritas en la ley, en todas. Y si ofenden un punto, ¿qué dijimos? Está condenado. No se puede. No se puede. Por más que alguien quiera ser una buena persona, y hay muchas buenas personas, pero si ofenden un punto de la ley, ya es culpable de todos. ¿Se da cuenta cuando usted no era un hijo de Dios? ¿Recuerda? Yo recuerdo. Tan soberbio, tan orgulloso. No, pues yo soy una buena persona. No soy tan malo. Y me comparaba con los demás. Yo no soy tan malo como ese delincuente. Yo no soy tan malo como ese hombre que asesino. Nos comparábamos con los demás. Pero dice la palabra que si uno falta en un punto de la ley, es culpable de todos. No se puede por las obras. La salvación es
a través de la gracia. La ley no trae justificación para el hombre, trae maldición y trae condenación. Pero a través de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley podemos vernos en un espejo y ver nuestra condición delante del Señor. Este primer capítulo y segundo capítulo de Romanos no es mi intención de ser pesimista o llenarlos de preocupación. No, de que usted mire en la palabra y entienda que el hombre perdido está condenado, está bajo la ira de Dios, pero que por otro lado usted tiene esperanza, que por otro lado usted tiene la salvación, que no depende de usted, no depende de sus obras, sino que es a través de Cristo. A través de Cristo Dios nos mira y nos dice que somos santos. Y somos santos, no por nuestros méritos. Todo descansa en Él, todo descansa en Cristo, todo depende de Él. Nada de nosotros. Como siempre digo y repito una y otra vez, todo lo bueno que tenemos en nuestra vida le pertenece al Señor. Y lo malo, los errores, son de nosotros. Dios no es el problema. El problema es el hombre. Versículos 14 y 16 del capítulo 2 de Romanos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿cierto?, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ningún gentil tiene esperanza en sí mismo. Ninguno. Dice ahí, no tienen ley. Estamos hablando de los gentiles, ¿cierto? Los que no son judíos, que no tienen ley. Y no dice la ley, sino dice ley, como ley cualquiera. Estamos hablando de ese hombre que está apartado del mundo y que nunca ha escuchado de la palabra. ¿Pero qué dice la palabra? Son ley para sí mismo. Es lo que podemos ver también en la revelación general, en el capítulo 1, versículo 20 en adelante. Hay dos elementos esenciales que condenan al hombre. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? Este es como un sensor de incendio. Y qué buen ejemplo ese, ¿no? Qué buen ejemplo que el sensor de incendio, ¿qué es lo que hace? Cuando hay fuego se activa, cuando sale humo se activa y cae, y nos salvamos y apaga el incendio. ¿Cuál es nuestra alerta? ¿Cuál es la alerta para el ser humano? Lo primero, dos cosas esenciales que no se recuerdan. Cuando usted se levanta y viene por este sector de Puente Alto, ¿cierto? Y mira hacia allá al cajón del Maipo y esa hermosa cordillera, maravillosa creación. La creación, gracias. La creación. La creación muestra claramente que hay un Dios, que existe Dios. Nadie puede negar que Dios existe. Y el otro elemento es que está en nosotros. ¿Cuál? La conciencia. Y ese es como ese sistema de detector de incendio. Que nos hace entender que nadie puede decir que no tiene discernimiento de lo bueno y de lo malo. Esa es la conciencia. El conocimiento del bien y del mal. Porque usted cuando hace algo malo, usted sabe que es malo, ¿cierto? ¡Oh! No me di cuenta. Omití. Es como cuando yo le contaba en el grupo discipulado a cosas del Señor, no que yo me reía solo después. Venía de juntarme con un hermano, iba a la casa y venía repasando el versículo del grupo discipulado que es Gálatas 6:9. ¿Cuál es? ¿Cómo dice? Gálatas 6:9. No nos cansemos pues, Cata. No nos cansemos pues de hacer del bien. ¿Qué más sigue? Porque a su tiempo segaremos, si no, regallamos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Y estaba recitando, aprendiéndome el versículo y viene un señor de edad y viene a pedirme plata en un semáforo en rojo. Y yo de verdad no puedo mentir. Dije, me tienen cansado estos de que siempre piden plata. Y me dice, me da porque necesito pagar una pensión donde vivo. No sé si habrá sido cierto o no, pero no le iba a dar plata. Pero miro mi tarjeta y dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Y en ese momento fue como, entre que me sonreí
Y busqué rápidamente ahí en las monedas y le di plata. Y después me venía riendo hacia la casa. Miren cómo es. Pues. No nos cansemos pues de hacer el bien. Digo, Señor. Entonces a veces es un buen ejercicio esto de aprender versículos porque a veces somos confrontados con la palabra. Somos confrontados. Y es maravilloso cómo actúa el Señor y la palabra se hace viva en nosotros. Dije que ningún gentil tiene esperanza en sí mismo, perdón. Porque son ley para sí mismos. La ley mencionada acá no es la ley de Moisés. No son los 10 mandamientos. La ley de Moisés no es nada más que una manifestación del carácter de Dios, su justicia. ¿Ya? Es como es Dios. La santidad de Él. Hay hombres que hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Ya? ¿Alguien puede buscar, por favor, Génesis capítulo 9, versículo 6? Génesis capítulo 9, versículo 6. Benja. 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué dice al final? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Claro, muchos dicen, cuando yo he predicado el Evangelio, dicen, es que yo también soy un hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y digo, claro, creación de Dios somos, pero no todos somos hijos de Dios. Al contrario, Juan capítulo 8, versículo 44, si no me equivoco, ¿qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Abiertamente hay dos familias distinguidas, la familia de Dios y la familia de Satanás. ¿A cuál pertenecemos? ¿O a cuál pertenece? Bien. Y si no pertenece a la familia de Dios, bueno, 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4. ¿Ya? Los hombres hacen por naturaleza lo que es de la ley, porque somos creación de Dios. Y en nuestro corazón está escrita esta ley, en el corazón del hombre. Y esa es la conciencia que Dios le da a cada hombre, que aunque sea el hombre más malo que hay, aunque hay un pasaje que también dice que ya llega a un punto de que su conciencia se cauteriza. Pero cada hombre sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Somos hechos a la imagen de Dios, aunque esta imagen ahora está torcida debido al pecado. Debido al pecado. El hombre tiene la imagen de Dios y sabe por naturaleza distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Y esta capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo se llama conciencia. Conciencia. Si tú murieras hoy, ¿dónde crees que irías? ¿Qué te dice tu conciencia? Me voy con el Señor. Amén. Es como que no significa nada eso, ¿no? Hermano, amigo, hermano, hermana, ¿qué significará de nuestra vida en 100 años más? Piense. Para algunos de nosotros, no sé, unos 30 más tal vez. ¿Qué será de nuestra vida en 100 años más? ¿Dónde estaremos? Por lo tanto, ¿qué importa? ¿Qué importa de la vida? ¿Por qué nos afanamos tanto en esta vida? ¿Cuántas veces hemos asistido a funerales, a velorios? Y ahora conversamos con el hermano el otro día y tenía mucha razón, que hoy en día las personas están enfocadas en dejar un legado, para que no me olviden. Si es que nos recuerdan una generación. ¿Usted se acuerda de su tatarabuelo? ¿Se acuerda de su legado? El apellido puede ser. Yo no me acuerdo de mi abuelo, tengo un vago recuerdo. Mi tatarabuelo no sé quién fue. ¿Y por qué no enfocarnos mejor en la eternidad? ¿Por qué no enfocarnos mejor en lo que tiene realmente importancia? Es una cuestión de perspectiva. ¿Recuerdan lo que habíamos al comienzo? Perspectiva. Pero lastimosamente el mundo nos seduce. El mundo nos mantiene, como dicen estas personas que ven mucho este tema de la conspiración, que estamos distraídos. ¿Pero quién nos distrae? No es el mundo, no son las leyes, los grandes grupos económicos del mundo. No, quien nos mantiene distraídos es el enemigo.
la potestad de nuestro enemigo, que nos mantiene enfocados en el problema del hombre y en el problema de la iglesia hoy en día, que está enfocada muy en sí mismo. Un egoísmo tremendo. Si yo estoy bien, no me interesa el otro. Y aún ese mal es parte de la iglesia. Estoy predicando del pecado. Estoy predicando de la hipocresía. Estoy predicando del justo juicio de Dios. Estoy predicando de que el hombre sin Cristo se va a la perdición, al infierno, al lago de fuego. Pero muchos hoy en día, entendiendo mal estos conceptos, ¿de qué predican desde el púlpito? Te va a ir bien. Piensa positivo. Saca tu billetera. Tu sueldo va a aumentar. El Señor te va a bendecir. Y porque yo soy bendecido, se ve que Dios está conmigo. ¿Y qué hay de la gente humilde? ¿Y qué hay de la gente que tiene pocos recursos, acaso menos espiritual que los que tienen? Eso no se mide así. Claro, un hombre puede ser rico, sí, y no hay problema con eso. Dios te bendice cuando tú ofrendas y das. Claro que sí, pero el corazón del hombre no debe estar en eso. Y los líderes y los pastores hoy en día no deben estar enfocados en eso. Yo siempre digo, a veces, como hombre, uno a veces también duda, o cuando a veces en el tema material o económico, tenemos cuentas que pagar. Bueno, sigamos confiando en el Señor. Sigamos confiando en el Señor. Yo siempre digo, ¿es una responsabilidad ofrendar? ¿Poner como referencia el diezmo? Claro que sí. En eso se ve tu relación con Dios, nuestra relación con Dios. Pero yo nunca obligaré a nadie a hacerlo, porque eso es un asunto de usted, entre usted y el Señor. Y si usted lo entiende así, háganlo con libertad. Pero yo no lo voy a dejar de querer porque usted no ofrenda, o lo voy a querer más porque usted ofrenda. No. De hecho, no tengo acceso al tema de quién lo hace y quién no lo hace. Le voy a pedir un informe al Nico. No, mentira. Mentira. Sigamos. Este hombre pagano, este hombre que no le llega, ¿cierto?, el evangelio, llega a ser ley para sí mismo, porque su conciencia le dirige en lo que es la ley, el carácter de Dios. O sea, hace por naturaleza lo que es bueno y lo que es malo. Aún su conciencia serán juzgados por sus obras, pero aún el hombre en su ley, ¿qué hace? ¿Hace lo bueno o hace lo malo? Hace lo malo. Porque la naturaleza del hombre, la naturaleza caída del hombre, lo lleva a hacer lo malo. O a un bebé usted tiene que enseñarle a hacer lo bueno. No tiene que decirle, ya hijo, usted va a hacer esta maldad, usted va a hacer... No, porque ya lo están impregnado en ello. Nosotros como padres, ¿qué tenemos que hacer? Corregir, instruir, dirigir y enseñar a que hagan lo bueno a través de la palabra. Versículo 15 y 16 de capítulo 2, ahí estamos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice que no tienen ley, ¿cierto? Es esta obra de ley que está escrita en sus corazones, no la ley misma, los 10 mandamientos. Ellos no tienen conocimiento de la ley de Moisés. Nadie les ha explicado, pero pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, su conciencia los acusa. O sea, saben cuál es la obra de la ley. Saben distinguir entre lo bueno y lo malo. El hombre, por ejemplo, el hombre natural, sin Dios, ¿sabe que el homicidio es malo? Sí. ¿Y quién le dijo que era malo? Su conciencia. ¿El hombre natural sabe que la violación es mala? Claro que sí. ¿Que el robar es malo? Lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Su conciencia se lo dice. 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 2. Primera Timoteo capítulo 4 y el versículo 2. Pero dice, por la hipocresía, ¿qué estamos hablando de? La hipocresía del hombre, de estos hombres religiosos, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo, ¿qué dice? Cauterizada la conciencia. Al ser humano, uno puede cauterizar su conciencia hasta que no oiga nada de esta voz interior que le dice de lo bueno y de lo malo. Yo creo que a ese punto tal vez llegaron estos religiosos judíos, que muchos, creo yo en mi posición particular, que muchos sabían de que el que tenían enfrente era el Cristo.
era el Mesías. Pero el poder, el orgullo, la soberbia, los llevó a tomar malas decisiones, aún entregando a quien las Escrituras decían que era el Mesías. Una conciencia cauterizada. Así el hombre queda sin ley y queda condenado para el día del juicio. Miren, Eclesiastés capítulo 12. Estoy con cronómetro ahora, así que no está funcionando, así que no se preocupen. Eclesiastés capítulo 12. Si alguien lo puede leer, por favor, versículos 13 y 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gracias. Dice que Dios sacará a luz lo que se hace en secreto. Toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todos, absolutamente todos, pasaremos por un juicio. Aún los hijos de Dios. Y toda cosa encubierta será revelada. ¿Se dan cuenta que es mejor vivir con honestidad y reconocer cuando nos equivocamos? Y no llegar al punto de una religiosidad en donde nuestra conciencia, aún siendo cristiana, a muchos se cauteriza por el poder o a veces por querer aparentar lo que realmente no somos. Un hombre de Dios, una mujer de Dios se conoce con lo que es en privado. Un hombre de Dios se conoce en lo que es en su casa. Una mujer de Dios se conoce en lo que es en su casa. El día domingo nos vemos, ¿cierto? Todos con cara de ángeles. Pero cada uno tiene que lidiar con cosas. Y es por eso cuando yo los animo a que seamos honestos con nosotros mismos. Y ahora que viene la Santa Cena, es un momento para pedir perdón al Señor y poder ponernos a cuentas con Él también. ¿Ya? Este juicio es por Jesucristo, el juez justo del gran trono blanco. No lo vamos a ver hoy, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 en adelante. Todos los hombres serán juzgados por sus obras. Todo saldrá a la luz. Todo. Este juicio es conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque el evangelio de Pablo, o sea, no es de Pablo, no le pertenece a él, sino de Jesucristo. Es como una moneda que tiene dos caras. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente. Todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Gracias, me equivoqué. Estoy en modo automático. Ahí está. Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al... La próxima semana, Dios mediante, veremos la importancia y la relevancia de los judíos. Pero también veremos las dos caras de la moneda. Porque el evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Importante, ¿no? ¿Qué dice ahí? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Particularmente termina en el capítulo 16 de Romanos diciendo exactamente lo mismo, a todos los que creen. Me estoy adelantando un poquito en lo que se viene más adelante. Una cara de la moneda, ¿cierto? Dije del evangelio, mi evangelio, como dice el apóstol Pablo, es el poder de Dios para salvar y justificar al pecador arrepentido. Y ese poder viene directamente desde el evangelio. O sea, nuestra salvación descansa en Jesucristo. Descansa en Él.
Pero también dice Romanos capítulo 1, versículo 18, que está después, ¿cierto?, de lo que leímos. ¿Qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Las dos caras de la moneda. El poder de Dios para salvación. Porque Dios desea que todos los hombres se arrepientan y sean salvos. Pero la otra cara de la moneda es que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad y contra toda injusticia. No contra alguna, contra no, un 10%, no, contra toda impiedad, contra toda injusticia. Y nadie, absolutamente nadie, quedará sin pagar por lo que ha hecho. Así que, hermano, no se preocupe usted no se desanime cuando ve injusticia. No se desanime cuando ve... Gracias. No se desanime cuando vea la maldad de los hombres impíos y los hombres sin Dios. Algún día todos comparecerán a este gran trono, en donde el juez será nuestro Señor. Y aún, como les decía la semana pasada, que no se los dije, se me fue, que no habrá tan solo un juicio, sino que son varios juicios, de hecho, como 7. Interesante, ¿no? Por darles, le voy a mencionar solo 5. Todos los inconversos de todas las épocas serán juzgados. Sí. Los ángeles caídos también serán juzgados. ¿Y quién los juzgará? ¿Quién? Nosotros. ¿No cree? Sí. 1 Corintios capítulo 6, del 1 al 3. Si alguien lo quiere buscar, por favor, solamente por mencionarlo. Los santos del Antiguo Testamento también serán juzgados. Los santos de la tribulación, porque también habrá gente salva en la tribulación. Aún así, por muerte, por perseverar. Y los santos del milenio también. ¿Se da cuenta? En cada dispensación de los tiempos, Dios ha dado un espacio para que el hombre pueda ser salvo. Y siempre es por fe. Siempre ha sido por fe. Tal vez en el Antiguo Testamento era por fe más obras. Hoy en día, en el periodo de la gracia, es solamente por fe. Dije que la otra cara de la moneda es la ira de Dios, que se va a manifestar con creces en este gran juicio del trono blanco. En donde nosotros no seremos juzgados. ¿No le gusta eso, no? ¿O quiere estar ahí en ese juicio? No. Para terminar, ¿me dan 5 minutos más, cierto? ¿No? También me retiro. ¿Quién dijo no? Después me dicen quién fue. Hay dos cosas sumamente interesantes. Que ya. Serán 20 entonces. ¿Qué pasa con los paganos, con la gente que nunca ha escuchado, nunca han oído el Evangelio? ¿Qué pasa con los niños que mueren sin haber aceptado a Jesucristo? Pero como no quieren darme tiempo, no lo vamos a ver. Bueno, ya sabemos qué pasará con los paganos, ¿cierto? Esto que tal vez personas que viven, no sé, en el Himalaya, retirados, que nunca han visto otras personas, ¿cierto? Que nunca han oído el Evangelio. Si el pagano sigue su conciencia. Juan capítulo 1, versículo 9, ayúdenme para que no nos demoremos tanto. Juan capítulo 1, versículo 9. Sí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Gracias. ¿Quién es aquella luz verdadera? Jesucristo. Que alumbra a un 25,5% de los hombres. ¿Qué dice? Que alumbra a todo hombre. A todo hombre. Dios se obliga a alcanzarlo con más luz, con el Evangelio. Como el ejemplo también de Cornelio en Hechos capítulo 10, que ustedes lo pueden ver en sus casas también. Pero ¿cuál es el problema? ¿El problema es Dios? Juan capítulo 3, versículo 19. Si alguien más lo puede leer, por favor.
luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Exacto. Clarito, ¿no? ¿Se dan cuenta? No lo digo yo, sino que lo dice la Escritura. El pagano, el hombre sin Dios que no ha escuchado el Evangelio, sigue su conciencia, un poquito de luz alumbra a todos los hombres, ¿cierto? Porque tienen esta conciencia que está instaurada en su corazón, en su mente. Pero el problema es que el hombre no merece más luz por sus propias obras, porque sus obras son malas. Ama más las tinieblas que la luz. Entonces, siguiendo su conciencia, el hombre pagano no tiene esperanza, ya es condenado en sí mismo, porque amó más las tinieblas que la luz. Porque el hombre hoy en día no quiere aceptar la salvación. ¿Por qué cuando tú le predicas el Evangelio a tu familia? ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. Están cómodos ahí. Pero Dios en su misericordia quiere salvarlos a todos, a pesar de que no lo merecemos. ¿Merecemos la salvación? No, no la merecemos. Y esta es la base de la Gran Comisión. ¿Qué dice la Gran Comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cada hombre queda condenado sin esperanza, porque la única esperanza que tiene es Cristo Jesús y la cruz de Cristo. El hombre, para poder salvarse, debe mirar a Cristo, debe mirar la cruz, porque ahí está la salvación del hombre. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin haber aceptado a Jesucristo? Romanos capítulo 4. ¿Cómo es Dios? A propósito de lo que estamos viendo en Romanos, es justo, exactamente. Romanos capítulo 4, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero por donde no hay ¿qué? Tampoco hay transgresión. Donde no hay ley. Romanos 5, versículo 13. Romanos 5, 13. Esta es lo que creo yo, si usted tal vez cree otra cosa, pero es lo que creo yo. Juan capítulo 5, versículo 13, dije, ¿cierto? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, ¿cierto? ¿Cuándo comienza la ley? La ley con Moisés. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. ¿Ya? Donde no hay ley, esta ley cualquiera, no hay transgresión. No es que el niño no ha pecado, porque el niño nace con el pecado heredado de Adán, o sea, nace en Adán. Nació pecador, por esto es condenado. Solo es que si no hay ley, esta ley cualquiera, no se inculpa de pecado. ¿Por qué? Por ejemplo, los niños desobedecen siempre, ¿cierto? Y es pecado, ¿no? Sí, pero no se inculpa de pecado porque no hay ley. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, no saben distinguir la voz de su conciencia. Y como Dios es un Dios justo, esos bebés, esos pequeños, ¿dónde van? Exactamente. ¿Ya? Para terminar, Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Solo un ejemplo. Deuteronomio capítulo 1 y el versículo 39. Y yo soy el principal mentiroso aquí. Ya miren así, porque les digo que voy a terminar y no termino. Dije capítulo 1, versículo 39. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, ¿qué dice? Que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Ellos entrarán allá y a ellos les daré y a ellos la heredarán. Los niños que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán al cielo. Si es que mueren en esa condición. ¿Ya? Entonces, un pequeño entra en el mundo seguro y protegido y sigue así hasta que tenga conocimiento de lo bueno y de lo malo. Cuando se active su conciencia. Ahora, los que son maestros de niños, ¿cuándo un niño puede, cuándo hay que predicarle el evangelio a un niño? No es una pregunta capciosa. Cuando tiene conciencia, ¿y a qué edad tiene conciencia? Miren, recuerden esto. Nunca será
tan temprano para predicar el Evangelio. Pero sí puede ser demasiado tarde. O sea, ¿cuándo? Siempre, hasta cuando esté en el vientre de su madre. Entonces un pequeño entra en este mundo seguro y protegido y seguirá así hasta que tenga el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y es obviamente nuestra responsabilidad como padres, como madres, predicarle el Evangelio, conducirlo hacia Cristo. No es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de las maestras de escuela dominical. Sí hacen una labor digna de elogiar, ¿cierto? Lo hacemos con gusto. Tenemos un currículum bien estructurado y son buenas las clases. Amén. Sí. Las maestras tienen que decir amén, que son humildes ellas. ¿Ya? Para terminar, el hombre hipócrita, a pesar de su religión, queda bajo la misma condenación que el hombre pagano del capítulo 1. Este hombre religioso, este hombre hipócrita que tan solo tiene conocimiento, pero ese conocimiento no lo lleva a la práctica. Es mi deseo personal y como miembro también parte de esta familia hermosa que el Señor ha formado, que seamos cristianos genuinos, honestos, de verdad, no con solo un conocimiento vano, sino que ese conocimiento lo llevemos a la práctica. Como decía el versículo del 1 al 4, sin excusa. Del 5 al 11 decía, sin escape y sin esperanza. El hombre en sí mismo no tiene esperanza. ¿Ya? Y la única esperanza que tiene el hombre descansa en solo una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Y a Él le debemos la honra, le debemos la gloria. Y si hoy podemos decir con propiedad que somos hijos de Dios, es porque se lo debemos a Él. No hay mérito alguno en ninguno de nosotros. Y ninguna de las cosas que hagamos, entre comillas, bien, nos pertenecen. Porque le pertenecen a Él. Y si tú hoy consideras tal vez que no tienes esperanza, yo con gusto te puedo explicar y mostrarte por la palabra cómo puedes tener esta esperanza y puedes tener confiadamente esta vida eterna que descansa en Cristo Jesús. La palabra dice, hoy es el día de la salvación. Y cada vez que lees ese pasaje, vuelve a decir, hoy es el día de la salvación. La vida es como la neblina, dice San Santiago. Aparece por la mañana y luego se va. ¿Amén? Más adelante hablaremos de los hombres religiosos, pero dejando de hablar de los hipócritas, para hablar de los hebreos. Yo creo que la próxima semana no hay ninguno que busque a Dios, no hay ninguno que sea bueno, todos se desviaron, todos necesitamos de un Salvador. Y gloria a Dios, porque pusimos nuestra mirada en ese Salvador que se llama Jesucristo. Así que vamos a orar y después cuando cantemos la alabanza, piensa en eso. Cuando tome la Santa Cena, piensa en eso, en la gratitud y en lo que le debemos al Señor. Y yo creo que todo lo bueno que hoy tenemos, se lo debemos a Él. Amén. Amén.